Bienvenidos, mis amados hermanos, a este nuevo servicio dominical de nuestra iglesia Comunidad de Berea. Estamos domingo 5 de julio del 2020. Dios bendiga ricamente sus vidas, hermanos, y bienvenidos también a todos los que de alguna manera están sintonizando o enlazándose a esta transmisión. Dios edifique nuestras vidas durante todo este tiempo que vamos a tener en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, sobre alguna información, todavía seguimos con el color amarillo, aunque ha mejorado para la ciudadanía, las condiciones de trabajo son mejores, ya un 50% de los empleados pueden trabajar y eso es algo muy bueno para nuestra ciudad. Y también el tiempo de la movilización es muy bueno, de 5 hasta las 11 de la noche. Sin embargo, seguimos orando y esperando en el Señor para que las condiciones para las iglesias cristianas puedan cambiar. Así que nos mantenemos esperando en el Señor. Les recordamos que los días miércoles seguimos teniendo nuestros estudios bíblicos por Facebook y también por Zoom. Es una bendición, hay muchos hermanos que se enlazan a esa transmisión. Así que les recordamos para que los tengan presentes los días miércoles a las 7:30 de la noche. Este domingo, como ya lo venimos haciendo hace 2 domingos, en la tarde también tenemos nuestro servicio a las 5 de la tarde. Así que tomen nota, recuerden para que a las 5 de la tarde puedan también sintonizar y entrar a la transmisión del servicio en la tarde. Va a ser de mucha bendición. Damos gracias a Dios por la fidelidad de los hermanos. En cuanto a las ofrendas, sabemos que Dios sostiene a su iglesia. La ofrenda es la manera de sostener los ministerios aquí en la iglesia y para que la palabra de Dios siga en todo lugar, sea predicada y siga incrementándose. Les animamos a seguir haciéndolo y toda información en cuanto a las ofrendas ustedes lo tienen en los boletines, allí en la página del Facebook. Sin más, vamos a pasar a un tiempo de alabanzas al Señor. Ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti. De los
el cielo adora sin cesar su nombre, gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte caen todos se han de tu gran majestad y cantan Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la
Bien, hermanos, después de haber tenido este periodo de alabanzas, vamos a comenzar la predicación de la palabra de Dios y vamos a orar en primer lugar. Padre, gracias te damos por tus miles de misericordias, como dice el salmista. Padre bendito, nos acercamos a ti reconociendo que no tenemos absolutamente nada que ofrecerte para agradarte, Señor. En nuestra vida lo único que hay es este cuerpo de muerte con sus deseos. Padre, por eso acudimos a ti, pidiéndote el auxilio y la ayuda que necesitamos para vivir la vida cristiana, la vida que tú nos has dado, la vida en el Espíritu. Es en este poder que podemos nosotros vivir la victoria sobre el pecado, Señor. Estamos agradecidos a ti por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única diferencia entre nosotros y cualquier pecador en el mundo, Señor. La única diferencia es Cristo morando en nosotros. Padre, en este tiempo, que se haga eco la oración de nuestro Señor Jesucristo, de que nos santifiques a través de tu palabra. Ayúdanos a ser santificados, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a darnos la victoria sobre el pecado y todas las promesas que nos has dado, Señor. En tus manos estamos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 5 y el día de hoy vamos a casi terminar. Vamos a terminar esta porción tan grande que hemos tomado desde el verso 16 hasta el versículo 25, que lo hemos titulado El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. El poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hemos visto algunas partes en cada uno de estos versículos que hemos avanzado en estas semanas. Hemos visto el mandato de Dios claramente en el versículo 16, cuando dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el mandato de Dios para nosotros los cristianos. Si hacemos esto, si andamos en el Espíritu, si el Espíritu Santo es nuestra guía, entonces no viviremos de manera sensual, es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque el plan divino para Dios, y eso nos lleva al segundo punto que hemos ya estudiado, los versículos 17 y 18, porque hay una guerra, hay una batalla, y esta batalla se libra en el interior, en la mente del creyente. Mira lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto también lo hemos estudiado, y el punto 3, que lo comenzamos la semana pasada, es que vemos un contraste a partir del versículo 19. Hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, versículo 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo estudiamos la última semana. Estas son las obras de la carne. Esto es todo lo que nosotros podemos ofrecer a Dios. Esto es todo lo que nosotros podemos realizar. Los esfuerzos propios de una persona, puede ser salva o no, eso es lo que puede hacer. No pueden vencer el pecado en realidad. Pero el contraste es que el apóstol Pablo, después de presentar estas obras de la carne, va a presentar el fruto del Espíritu, que este es el producto del Espíritu de Dios, y solo en la vida de aquellos que le pertenecen mediante la fe en Jesucristo. El andar en el Espíritu tiene entonces un efecto negativo. ¿Cuál es el efecto negativo?
que el creyente va a eliminar de su vida las obras habituales y continuas de la carne, que lo hemos leído desde el verso 19 al verso 21. El andar en el Espíritu tiene este efecto negativo, va a eliminar el creyente todas estas obras continuas, habituales en la carne. Pero también el andar en el Espíritu tiene un efecto positivo, que es el de llevar fruto bueno, y ese fruto bueno es producido por el Espíritu Santo. Y lo vamos a leer. Mire el versículo 22, estamos en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí vemos claramente un contraste que presenta el apóstol Pablo. Ahora, el primer contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu que podemos observar allí es que los productos de la carne hablan de cosas plurales, hablan de plural, de un plural, mientras que el producto del Espíritu habla de singular. Y esto es interesante, por eso dice las obras de la carne. Son varias obras las de la carne, pero cuando se refiere al Espíritu, lo que produce el Espíritu dice que es el fruto, así que es singular, es un fruto que contiene todas esas características que hemos leído hace un momento. Ahora, esto es algo interesante, esto hace que una persona pueda practicar entre las obras de la carne, 1, 2, 3, 4 o varias obras de todas estas carnes, de todas estas obras mencionadas de la carne aquí. Recordemos que también esto es una referencia, hay muchas más en realidad, pero esto es algo representativo nada más. Así que una persona podría practicar una o varias, pero de manera imposible sería que las practique a todas, no. En cambio, el fruto del Espíritu, y ese es el contraste, es que siempre va a ser producido en forma completa, porque es singular, es un fruto, y ese fruto contiene todas estas evidencias que nosotros hemos leído. Entonces, ese es un contraste que nos hace ver aquí el apóstol Pablo cuando él dice las obras de la carne de manera plural, y dice el fruto lo habla de manera singular. Ahora, aunque el fruto es producido por el creyente, porque al menos se manifiesta a través del creyente, sin embargo, el poder de ese fruto viene de Dios. El poder viene de Dios, de ese fruto. En realidad, no es del creyente. No hay poder en el creyente que pueda producir este fruto. Este fruto viene de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Oseas se está refiriendo a Efraín, que es Israel, y él dice algo interesante porque está hablando en nombre de Dios. Estas son las palabras del mismo Señor que dice, yo seré a él, está hablando de Israel o de Efraín, como la haya verde, dice, de mí será hallado tu fruto. Oseas 14:8, de mí será hallado tu fruto. Está hablando que el fruto de Israel es producido por Dios, es el fruto de Dios en Israel. Qué interesante, porque aún en el Antiguo Testamento nos señala que el fruto viene de Dios en verdad. En el Nuevo Testamento encontramos algunos textos que nos hablan del fruto. Si vamos al autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15, nos habla de la alabanza, los sacrificios de alabanza. Este es el fruto, porque dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos también al Nuevo Testamento, en la primera carta de los Corintios 16:15, y es interesante porque el apóstol Pablo dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Es interesante porque primicias es fruto, está hablando. Y este fruto está hablando de las almas que se habían convertido. La familia de Estéfanas fueron los primeros frutos de salvación del apóstol Pablo y hace referencia a esto. Y también, si vamos a Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra. Este es el caminar, este es el andar, ¿no? Las obras piadosas en general, las buenas obras. Ese es el caminar digno, es que el creyente siempre va a hacer buenas obras. Ahora, el fruto de la acción siempre debe producir el fruto de la actitud, debe proceder del fruto de la actitud. Es decir, si a alguien se le ve que está haciendo buenas obras, es porque internamente él está teniendo buenas actitudes, está teniendo el fruto de una actitud correcta. Entonces esa es la manera como se va a conducir y esa es la manera como se va a manifestar a los demás. Eso es lo que vemos las demás personas en alguien que tiene una conducta correcta, es porque procede de un fruto correcto en cuanto a la actitud que tiene el creyente. Entonces si tales actitudes caracterizan la vida de un creyente, será inevitable entonces la manifestación del fruto activo de buenas obras. Se va a ver buenas obras en el creyente. ¿Qué más observamos aquí en cuanto al contraste? Que toda persona produce continuamente fruto. Toda persona, creyente o no creyente, produce de alguna manera fruto continuo. Porque si la persona no es creyente, si la persona no es redimida, produce ¿qué cosa? Lo que tiene su naturaleza caída, que son las obras de la carne, señaladas en los versos del 19 al 21. Eso es lo que va a producir, porque eso es lo único que tiene cualquier persona natural, un no creyente. Pero si es un creyente en Jesucristo, entonces produce de su naturaleza nueva, de su naturaleza que ya ha sido redimida. Y como redimido del Señor, posee al Espíritu Santo, ya está habitando en el creyente, y el Espíritu Santo que habita en el creyente nunca deja de producir algún fruto, nunca deja de producir algún fruto en la vida del creyente. Y el Señor desea, al menos nos hace saber el Señor Jesucristo, que Él desea que nosotros, sus discípulos y seguidores, llevemos mucho fruto, como dice en Juan 15:8. Dice que lleven mucho fruto, y eso lo puede hacer un creyente si es más receptivo al Espíritu Santo que ya habita en el creyente. Ahora, el fruto del Espíritu es el indicador también externo de la salvación. Es un indicador de que hay salvación en una persona. Hay algunos hoy en día que dicen que no necesariamente el fruto debe mostrarse o debe evidenciarse para la salvación, pero no es así. La condición de un creyente como hijo de Dios y ciudadano del reino, es el Señor Jesucristo que dice, oye, tú eres un hijo de Dios, tú perteneces al reino de Dios, tú eres un ciudadano del reino de Dios, sí tienes fruto espiritual. Y eso lo dice en Mateo 7:16, un texto que nosotros lo hemos estudiado en otras ocasiones cuando estudiamos el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? ¿Cómo es que podemos conocer a un genuino creyente, a un verdadero creyente? Internamente nadie lo sabe, solo Dios sabe si somos creyentes o no. Pero ¿cómo alguien se puede enterar de que yo soy un creyente? Por medio de los frutos. Por medio del fruto. Por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y luego en el verso 20 termina diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. El contexto es que viene hablando de los falsos maestros y lo podemos aplicar a los verdaderos creyentes también. Por el fruto es reconocido. Así que el fruto del Espíritu es un indicador externo de la salvación. Esto es muy interesante. Y Pablo en nuestro texto vemos que hace una lista de 9 características representativas del fruto piadoso que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Ahí está Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se trata de 9 características espirituales, sino de un solo fruto.
cuyas propiedades son inseparables entre sí. Ese fruto produce las 9 cosas a la vez. No es que va a producir un poco de amor y de paciencia y no hay templanza, no ha producido eso. No, Pablo nos está mostrando de que es un fruto. Y ese fruto produce las 9 características. Esto es interesante. Ahora veamos cada una de estas características. En primer lugar, Pablo dice, el amor lo señala. Y Pablo mismo nos ha enseñado de que la virtud máxima, la virtud suprema de la vida cristiana es el amor. Cuando él está hablando de ese tema en la primera carta a los Corintios 13, ahí habla sobre el amor. Porque él dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice, estos 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Entonces él mismo dice que es el amor. El amor es preeminente, hermanos, es preeminente. Aquí en Gálatas 5:14 mismo nos dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves que es preeminente? ¿Cómo es que tú llegas a cumplir la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos de la ley. Ahora este amor que señala el apóstol Pablo es el amor agape. El amor agape es la forma de amor que más refleja una decisión personal, es decir, que se toma una decisión para amar, porque no se refiere aquí a un amor de una cuestión sentimental o de una reacción espontánea, no se refiere a este amor el que ha escrito el apóstol Pablo, este es el amor agape, ¿sí ves? No se está refiriendo a sentimientos agradables nada más y que reaccionan de una manera. Aquí se está refiriendo al servicio que está dispuesto, al servicio dispuesto y generoso, como el Señor Jesucristo nos amó, y dice Pablo en Romanos 5:8, él dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, dice, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira cómo nos ama el Señor Jesucristo. Y seguramente si vamos a basarnos en los sentimientos, Él no hubiese sentido absolutamente ninguna simpatía para nosotros. Todo lo contrario, sería algo adverso, algo reprobado para nosotros. Pero ves que el amor de Él no se basó en un sentimiento. Fue en una decisión personal que hizo de amar a pesar de lo que nosotros éramos pecadores. Este es el amor que está escrito aquí, el que señala el apóstol Pablo como este primer fruto del Espíritu. Una pregunta nos podemos hacer. ¿Cuál es la decisión de mayor sacrificio que una persona que ama puede hacer? ¿Cuál es la mayor decisión de sacrificio, ¿no? ¿Cuál es esta? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 15:13. Él dice, aquel que da su vida por sus amigos. Aquel que da su vida por sus amigos. El apóstol Pablo une estas dos verdades y en 1 de Juan 3:16 lo pone allí junto, dice, en esto hemos conocido el amor, dice, que Él puso, está hablando de Cristo ahí, que Él puso su vida por nosotros, ahí está la muerte de Cristo por nosotros, y ese es el amor de Dios. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí está juntándolo y poniendo estas dos verdades allí en una sola declaración. ¡Qué tremendo! Ahora, antes de que nosotros vayamos a ese sacrificio por nuestros hermanos, de amar así sacrificialmente a nuestros hermanos, el Señor está probando nuestro amor de muchas otras maneras. En 1 de Juan 3:16, Él dice, y esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros, esta prueba de amor de Dios, y nos ha puesto allí para probarnos. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es que es imposible para Juan de que el amor de Dios pueda morar en una persona que teniendo los recursos ha cerrado ayudar a su hermano que lo ha visto en necesidad. ¿Qué cosas? Hoy en día muchos se engañan a sí mismos pensando, es que yo tengo un gran amor sacrificial. Dice, cuando teniendo los recursos, ni siquiera están dispuestos a ayudar a los hermanos que están
en necesidades. Pero ahí está, si ves cómo nos muestra el Señor, este verdadero amor agape es una evidencia de salvación. Primera de Juan 3:14, aquí mismo es interesante, ya lo hablamos hace un momento en cuanto al fruto, pero aquí está uno de ellos, el amor. El amor es la cualificación para ver si nosotros somos creyentes o no, es una evidencia. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, esta es la salvación, la conversión, en que amamos a los hermanos. Ahí está. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Está muerto espiritualmente. Mira el verso 17, Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que si mantenemos un espíritu no amoroso hacia otros cristianos, mira, es razón para que una persona ponga en duda su propia salvación. Podemos nosotros reflexionar sobre nuestras propias acciones, hacia atrás, pensando en los días hacia atrás. ¿Cómo es que yo estoy reaccionando? Y si yo no estoy haciendo esto, entonces debo poner en duda mi propia salvación, porque eso es lo que dice el apóstol Juan. Ahora, Jesucristo es el ejemplo supremo de este amor, porque no fue solo el amor del Padre, sino también su propio amor que lo llevó a Jesús a poner su vida por nosotros. Sabemos que Él vino a cumplir todo lo que el Padre le había dicho. Él venía a hacer todo lo que el Padre le decía. Pero la muerte en la cruz no solamente fue la obediencia al Padre en cuanto a morir por los pecadores, en cuanto a morir por nosotros, sino que fue una decisión suya, personal. Él mismo puso su vida por nosotros. Eso es algo tremendo, ya que su sacrificio de sí mismo es la demostración máxima del amor de la vida por sus amigos. Ahí está Él, y Él lo dijo. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y Él justamente hizo eso. Él demostró esa misma clase de amor abnegado de muchas maneras, y una de estas fue la muerte. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a Betania y vio a María y a los demás que estaban llorando por la muerte de Lázaro? Ahora, ¿por qué la Escritura dice que Él también lloró? Cuando los vio llorar, Él también lloró. Pero Él no lloró porque Lázaro había muerto, porque Él, a propósito, se había demorado, porque Él sabía que iba a mostrar su poder de resurrección, porque Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Así que Él no estaba muriendo por la muerte de Lázaro. ¿Por qué estaba muriendo? ¿Por qué estaba llorando entonces el Señor Jesucristo? Él estaba llorando por la gran destrucción y la miseria humana ocasionadas por el pecado. Por eso lloró el Señor Jesucristo. Y cómo trae terrible tristeza, el cuadro de tristezas y aún de lloro por la misma hermana y amigos y conocidos. Y sobre todo que esto lleva a la muerte de las personas. El hecho de morir es justamente la manifestación de que todos somos pecadores y por eso morimos. Así que para los creyentes el amor no es una opción, sino que también es un mandato, Es decir, este es el fruto del Espíritu, pero también se nos manda a amar, se nos pone como un mandato el amar. El apóstol Pablo lo declaró esto en Efesios 5:2, dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este mandato para nosotros no puede cumplirse si no es en el poder del Espíritu Santo. Es imposible si no es en el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la fuente de todas las manifestaciones de este fruto espiritual. Entonces es imposible, esto no es algo que nosotros podamos imitarlo o sacarlo de algún lugar. Este es el fruto del Espíritu. Sin Él es imposible que nosotros tengamos esta manifestación. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
Esta es la gran bendición que tenemos los creyentes para producir este fruto, y entre esos está el amor. El segundo fruto, la segunda característica del fruto del Espíritu que Pablo menciona aquí en el versículo 22, Gálatas 5:22, estamos regresando a nuestro texto, es gozo. En el idioma original, jará, significa un sentimiento de felicidad, pero basado en realidades espirituales, Este gozo está basado en realidades espirituales. No es el producto de experiencias y circunstancias favorables. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. No es porque es que todo me fue bien el día de hoy, entonces estoy contento, estoy con gozo. No se trata de ese gozo cuando Pablo está escribiendo aquí el jará. No, el jará, este es el gozo. No es porque todo te ha ido bien en el trabajo. No es la alegría que producen las cosas materiales, lo que me compré, estoy feliz. No se trata de ese gozo, No es el gozo porque yo he obtenido estas cosas, estos premios, he ganado esta competencia o diferentes cosas. No se trata de las circunstancias. El gozo que Pablo habla es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón del creyente, y de que sabe que está bien su relación con el Señor, está bien entre él y el Señor. Ese es el gozo, esa es la base de este gozo. Es que yo de alguna manera estoy en la dirección correcta con Dios. ¿Por qué? Porque estoy llevándome bien con Él, estoy en comunión con Él. Todo está bien entre el Señor y yo. Todo está bien. Quiere decir que estamos confesando pecados, ¿sí ves? Estamos reconociendo que Él es nuestro Dios, estamos sometiéndonos a lo que Él dice. Y esa es la relación, todo está bien. Este gozo tiene que ver con ese fundamento. Entonces viene de estar en dirección correcta con Dios. Su fundamento único es Dios. Por eso no tiene nada que ver las circunstancias. ¿Ves? No tiene nada que ver las circunstancias, sino Dios. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, porque el gozo es parte de la misma naturaleza de Dios. Es parte de la misma naturaleza de Dios y de su espíritu que se manifiesta en sus hijos. Y por eso es que nosotros manifestamos ese gozo de Dios. Está basado en Él, está basado en Dios, no en las circunstancias, no en otras cosas. Y ese gozo fluye en consecuencia de haber recibido a Jesucristo como Salvador. De ahí viene ese gozo, es decir, porque somos creyentes, porque nos ha salvado. ¿Ves? Primera de Pedro 1:8, es interesante lo que el apóstol Pedro dice aquí. Primera de Pedro 1:8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y mira, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso. No lo hemos visto, ¿ves? Hemos puesto la fe en Él, hemos creído, sí. No lo vemos, sin embargo, podemos gozarnos con este gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este gozo es independiente entonces de las circunstancias humanas favorables. Incluso, hermanos, algunas veces este gozo es más grande y fuerte cuando esas circunstancias llegan a ser dolorosas y difíciles. Aún ahí está este gozo, aún cuando las circunstancias se tornan totalmente difíciles, totalmente dolorosas para un creyente. Jesús de alguna manera ilustró esto cuando Él habló de la crucifixión de sí mismo. Y Él puso el dolor de la crucifixión y habló del dolor y el gozo como una mujer encinta. En Juan 16:20, mira lo que dice, porque Él es el que hace ver esto, que hay un dolor terrible en la crucifixión y sin embargo hay un gozo tremendo.
Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros sabemos lo que significó la muerte de Cristo en la cruz, porque Él estaba dando salvación a todos los que van a ser salvos. Jesús es nuestro ejemplo supremo de gozo, de cómo nosotros debemos tener gozo. En Isaías 53 lo profetizó a Él como el varón de dolores, el varón que va a tener sufrimientos, experimentado en quebrantos. Pero tal como había prometido a sus discípulos, su tristeza se convirtió en un gozo celestial. En Hebreos 12:2, ¿recuerdan? En Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pudo sufrir la cruz porque había gozo que puso delante de Él. ¿Qué fue eso? Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, a pesar del rechazo, a pesar del odio de las personas, a pesar del dolor que padeció durante el tiempo de su encarnación, el Señor nunca perdió su gozo. ¿Por qué? Porque Él tenía una relación con el Padre Celestial. Ese fue el gozo que puso por delante. Eso fue lo que lo mantuvo. ¿Ves? Eso fue lo que lo sostuvo. Nunca perdió su gozo en la relación que tenía con el Padre. Y este es el mismo gozo que dice Pablo que el Espíritu, el fruto del Espíritu, da a los creyentes. Este es el gozo que da a sus seguidores. Aunque el gozo es un don de Dios por medio de su Espíritu para quienes son de Cristo, también es un mandato como el amor. Es producido por el fruto del Espíritu, sin embargo, también es un mandato. Se nos manda a nosotros a gozarnos. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Dice, regocíjate en el Señor. Y esto ya es mandamiento, ¿ves? No es un gozo que el cristiano lo pueda fabricar. Nosotros no podemos fabricar esto. Y consiste en aceptar y disfrutar con gratitud esta gran bendición que los creyentes ya poseemos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú no te estás gozando porque supuestamente en esta vida terrenal no estás viviendo con las cosas que tú quieres, o estás totalmente fuera del gozo que dice el Señor. Porque este gozo del reino de Dios no es comida, no se trata de bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La tercera característica del gozo que nos señala Pablo es la paz. Y esto es interesante porque se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de estar en esa correcta relación de salvación. Si como el gozo me mantengo en una relación con Dios, esa correcta relación con Dios va a traer a la mente del creyente paz, va a traer tranquilidad. Algunos dicen es poner los asuntos en orden. Comentarista dice, esto es como tener los asuntos en orden. Es como que todo se encuentra en su lugar, tal como debería estar. Estoy tranquilo. Pero esto es producido por la relación correcta que tengo con Dios. La paz tampoco tiene relación alguna con las circunstancias. Esta paz no viene de las circunstancias. No es que un tratado de paz es que ya vamos a tener la paz verdadera. De esa paz no está hablando aquí el apóstol Pablo. Esta paz va más allá de las circunstancias. Los cristianos sabemos Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el creyente con este texto? Que Dios está en control absoluto de todas las cosas, de todas las circunstancias.
y de todos los aspectos de la vida del creyente. Eso es lo que el creyente reflexiona con Romanos 8:28. Por esta razón Jesús pudo decir de manera incondicional a quienes confían en Él, dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. No hay razón para que el creyente viva turbado su corazón. No existe razón para que un creyente caiga en un momento de depresión o ansiedad o miedo. No sea presa de estas cosas. No hay razón cuando tenemos claro lo que es el Señor. Esta es la paz derivada de ese conocimiento de Dios y cómo de esa relación con Dios, entonces tú tienes tranquilidad. Cuando Jesús fue confrontado por Satanás, allí en el desierto, cara a cara, Él tuvo una perfecta paz, porque sabía que su Padre Celestial le había dado todo, le había cubierto todo, absolutamente todo. Le había provisto todo lo que él necesitaba de una manera perfecta para todas sus necesidades. ¿Ves? La tentación vino y él estuvo tranquilo porque sabía que el Padre estaba enterado de sus necesidades. Y él sabía cuándo las debía recibir, cuando el Padre se las iba a dar. Entonces, su propia paz perfecta es la que él está transmitiendo también a sus discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, y no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que el Señor da. Pablo dijo en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Entonces los creyentes, al tener esta paz en sus corazones, mira, no necesitan, como dice Filipenses 4:6, dice, para nada estéis afanosos. No debemos estar afanosos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. La siguiente característica del fruto del Espíritu es la paciencia. Y la palabra en el idioma original aquí es macrotumia, que tiene que ver con una tolerancia, longanimidad frente a las ofensas y a las heridas infligidas por otros. Es esa disposición serena que tiene el creyente para aceptar las situaciones que son irritantes y dolorosas. Qué tremendo. Esta es la paciencia, esta es una característica del fruto del Espíritu. En el Antiguo Testamento los salmistas dicen que Dios es lento para la ira y espera que sus hijos también sean lentos para la ira. Así como los creyentes no deben menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, porque es eso lo que nos lleva a la salvación, también deberían manifestar los creyentes en sus vidas estos atributos del Padre Celestial, este atributo tremendo. En los últimos días habrá gente incrédula que va a afrontar a los creyentes de aquellos tiempos de los últimos días, y como dice el apóstol Pedro, dirán, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor Jesús? Dice, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que dirán estos hombres. Hombres arrogantes, hombres incrédulos, van a increpar a los creyentes, los van a afrontar y les van a hacer este tipo de preguntas desafiantes. Pero justamente en estas preguntas desafiantes podemos observar que allí está la paciencia del Señor. Estos hombres no entienden por qué todavía no viene el Señor y no se cumple la promesa que predicamos, en lo que dice en la palabra de su venida, porque tienen su mente entenebrecida. Entonces los incrédulos no pueden ver que será como en los días de Noé, ¿no? Que se retrasó el diluvio con paciencia. ¿Para qué? Para dar a los hombres más tiempo de arrepentirse. Esa es la paciencia de Dios. Allí está funcionando la paciencia de Dios. Pero el incrédulo no entiende esto. No entiende absolutamente nada sobre esto. Y esta es la causa de la paciencia,
también el día de hoy, en la segunda venida de Cristo, cuando venga el Señor y haga juicio sobre todos los incrédulos. ¿Por qué es que todavía no viene? Bueno, y Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ahí está la paciencia de Dios. Los creyentes tenemos así también el mandato, la orden de imitar la paciencia de su Señora. En Efesios 4:2 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y dice, de paciencia. Debemos vestirnos de esta paciencia. Es un mandato también para nosotros. En especial a los hermanos en la fe, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Ves? Que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Porque hay hermanos que no toleran, no tienen paciencia con hermanos que no llegan a entender una verdad espiritual. ¿No? Están en el camino cristiano y no tienen la paciencia de poder enseñarle una verdad porque no tienen esa paciencia. Pero aquí nos está mostrando que nosotros debemos imitar la paciencia, se nos manda. Es un fruto del Espíritu, una característica del fruto del Espíritu, pero también se nos manda tener esta paciencia. Todos los maestros y los líderes cristianos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, así como todos los pastores, líderes cristianos, tú también, dice, debes ministrar a todos, dice, con toda paciencia y doctrina. Toda paciencia y doctrina. Ahí está mandando a los que predican y enseñan la palabra que lo deban hacer con toda paciencia y doctrina. La siguiente característica que vemos aquí es benignidad. Y tiene que ver esto con la consideración de los demás. No se relaciona con debilidad o falta de convicción, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia. Es tal como el Señor trata al creyente. Pablo recordó esto a los tesalonicenses, que a pesar de que él tenía autoridad apostólica, así que él podía mandar muchas cosas, él tenía una autoridad apostólica. Cuando él fue a los hermanos de Tesalónica, él dijo, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta es la benignidad. Cómo se acercó a ellos, ¿no? Con esa consideración tierna hacia los hermanos, como una nodriza, como una madre a los hijos, o como un padre a los hijos. También pone más adelante el mismo ejemplo en la carta a los tesalonicenses. La benignidad de Jesús es el ejemplo para el creyente. En cierta ocasión, en Marcos 19:13, le fueron presentados unos niños, dice, para que le pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Reprendieron a los padres que traían a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está, aplicándose, justamente. Así como su Señor es benigno, todo siervo suyo también se le manda ser benigno. Cuando le dice Pablo a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 2:24, le dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos y sufrido. Ahí está. La siguiente característica que vemos es bondad. La palabra en el idioma original es agathos y tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce en una dulzura y compasión activas. Romanos 5:7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Un cristiano puede mantener cierta rectitud moral y no manifestar la gracia de la bondad todavía. Mira, no manifestar esta gracia de la bondad. Mira que puedes hacer un gran sacrificio, puedes mostrar esta rectitud moral y todavía no manifestar esta gracia de la bondad, que es una característica del fruto del Espíritu que Pablo está mostrando aquí. Puede ser admirado y respetado por la excelencia de los parámetros morales que pueda tener un creyente y hasta podría tener algún amigo íntimo que estuviera dispuesto a arriesgar la vida por él. Pero la persona que tiene bondad
tiene mayor probabilidad de tener en su vida a personas que estén dispuestas a sacrificarse por ella. José fue un hombre que además de ser recto, también fue bueno. Al enterarse de que María estaba embarazada, él no sabía lo que el Espíritu Santo le había dicho a María y lo que había engendrado en su vientre. Él no sabía nada de eso. Pero él no pudo soportar la idea de casarse con ella y de mantener la relación con ella. Y por eso la Escritura dice que quiso dejarla. ¿Ves? Quiso dejarla, pero no quería infamarla, no quería decir a todo el mundo, ella me ha engañado. Él no sabía esa verdad, lo que había ocurrido. ¿Sí? Pero él no quería dañarla, él la amaba mucho, la quería dejar, pero sin dañar su reputación. Mira lo que puede hacer un hombre, ¿no? Ese es un hombre bondadoso, esa es la bondad. David tenía un entendimiento profundo de la bondad de Dios. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la bondad de Dios. Y David sabía muy bien que eso es lo que Dios tenía y él apelaba a esa misericordia, esa bondad de Dios. También él declara en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bien, esta gracia se nos da a nosotros por el Espíritu. Los creyentes también la reciben a manera de mandato y el ejemplo de bondad es nuestro Señor. En Gálatas 6:10 dice, y eso lo vamos a ver más adelante, dice, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice. Qué interesante. Segunda a los Tesalonicenses 1:11 dice, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de ¿qué? De bondad y toda obra de fe con su poder. El siguiente que vemos es la fe. Esta es la siguiente característica de este fruto del Espíritu. Esta fe la podríamos traducir por fidelidad. Esta es una manifestación del fruto del Espíritu. Y esto se relaciona con la lealtad y la confiabilidad. Es leal y confiable. Por eso nosotros decimos, nuestro Señor es fidedigno. Él es fiel. ¿No? Él tiene fidelidad. Jeremías en el libro de Lamentaciones, él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pero nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él había prometido a ese pueblo sustentarlo. Y eso nunca decayó sus misericordias. Es por la promesa, la fidelidad de Dios. Es una garantía para nosotros tener esta característica, ¿no? Y que sea aumentada, porque se nos da como un mandato también, porque esto nos ayuda a estabilizarnos más, a tener esa credibilidad en este Dios que es fiel. Es fundamental para nosotros. Nosotros podemos ver esto cuando estudiamos la carta a los Filipenses, recuerdan, capítulo 2, verso 7, que dice, hablando de Jesucristo, que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esto qué es? Es la fidelidad del Hijo. Es la fidelidad del Hijo. ¿Qué hizo el Padre al ver la fidelidad del Hijo? ¿Qué hizo? Porque aquí está muriendo en la cruz. Dejó su trono de gloria y tomó la forma humana, tomó un cuerpo, se encarnó y murió. Esa es la fidelidad, ¿no? La fidelidad del Hijo. ¿Qué hizo el Padre? Dios el Padre. El verso 9 dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así como Él fue fiel en venir por primera vez a la tierra, así debemos estar seguros que Él va a regresar. ¿Recuerdan a esos ángeles que estaban allí cuando lo vieron alzarse al Señor y perderse en las nubes? Ellos dijeron, así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Esa es la seguridad, ¿ves? Nosotros debemos creer en eso. Fiel es el que os llama,
dice Pablo a los tesalonicenses, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo esa visión de Cristo allí sentado, en Apocalipsis 9:11 dice, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Este es el Cristo. Este es el Cristo, fiel y verdadero. Los servidores de Cristo y los administradores de los misterios de Dios deben ser como su Señor. Se nos manda a imitar a nosotros justamente eso. 1 Corintios 4:2 dice, sé fiel hasta la muerte, y dice, y yo te daré la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué tremendo! Mansedumbre, mansedumbre. Esto incluye la amabilidad, pero no consiste en la conducta externa de una persona, esta mansedumbre, ni en sus relaciones con sus semejantes, ni mucho menos en su mera disposición natural. Más bien tiene que ver con algo muy interno, en las fibras más íntimas de un creyente está la mansedumbre. Algo muy, muy interno en el alma del creyente. ¿Qué es esta mansedumbre? Más que algo que tú veas una acción externa, tiene que ver con la actitud humilde. Esa es la mansedumbre. Tiene una actitud humilde y amable que le permite, ¿qué cosa? Ser sumiso, ¿no? Una sumisión paciente en medio de las ofensas. Esa es la mansedumbre. Están atacándote, están diciéndote un poco de improperios, de cosas que son injustas. Generalmente, ¿qué es lo que reacciona la carne? Inmediatamente devolver de la misma manera o más agresivamente. Pero la mansedumbre hace que el creyente tenga una sumisión paciente en medio de las mismas ofensas, libre por completo de cualquier deseo de venganza o de retribución alguna. ¡Qué tremendo! Porque no se daña el corazón del creyente con la mansedumbre. No es que ahora te tengo en la mira, te tengo guardado por lo que me hiciste. Yo en la primera oportunidad haré lo que tengo que hacer. No hay nada de eso. Esa es la mansedumbre. El Antiguo Testamento nunca se refiere a Dios como un ser manso y en el Nuevo Testamento se atribuye mansedumbre solo al Hijo. Bueno, Dios en realidad no necesita mansedumbre. El Hijo encarnado tuvo mansedumbre, pero nada más que durante su encarnación, ¿no? Dios no necesita mansedumbre, en verdad. Él no necesita ser manso en realidad, porque no tiene debilidades como nosotros, ¿no? En el Nuevo Testamento, esta palabra se emplea para describir tres actitudes: sumisión a la voluntad de Dios, disposición a recibir la enseñanza de la palabra de Dios y consideración a los demás, a considerar a los demás. Jesús aquí vivió en la tierra como el Hijo del Hombre y Él dice manso, manso y humilde de corazón. Cuando dice manso, aquí está la misma palabra, prautes en el idioma original, es la misma palabra mansedumbre. Y al igual que su Señor, los creyentes debemos procurar de una manera activa de ser también mansos y amables. Y la última que tenemos aquí es templanza. Es interesante aquí templanza. Platón, uno de los filósofos y sabios secularistas de ese tiempo, lo usaba en sus escritos para poner la palabra autocontrol. Lo usaba para eso, para decir cuando alguien tiene autocontrol, cuando alguien tiene dominio de sí mismo. Al menos Platón lo usó en sus escritos. También para referirse a la virtud de un emperador que nunca deja que sus intereses privados ejerzan influencia en el gobierno de su pueblo, sino que él está concentrado y tiene todo bien organizado, ¿no? Que no hay nada que le mueva a cambiar esas cosas, que pierde el dominio de lo organizado. Pero al ver los léxicos griegos, esta gracia divina se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. La capacidad que los creyentes podemos tener para refrenar las pasiones y los apetitos. Esta gracia tampoco se aplica a Dios. Él no necesita refrenar nada. Nosotros sí necesitamos refrenar
nuestro cuerpo de muerte, nuestros deseos, nuestros apetitos. Pero Dios no, entonces no se aplica a Él. Dios no necesita controlarse a sí mismo. Él es la santidad perfecta, Él no necesita controlarse. ¿Ves? Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Entonces, Él es ser eterno, Él es Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él no necesita esto. Pero Cristo en su encarnación fue lo máximo de la templanza. Fue lo máximo de la templanza. Fue lo máximo del dominio propio. Nunca cayó en tentación. Nunca cayó en la trampa de hacer o decir cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, como tú y yo a veces caemos en el diario vivir. Él nunca cayó en eso. Es un ejemplo tremendo de la templanza, del dominio propio, ¿no? Fue algo tremendo, un ejemplo para nosotros. También como Jesús, todo creyente lucha por ganar la carrera de la fe. Pablo decía, de todo se abstiene el creyente poniendo ¿qué? Diligencia, ¿no? Y el apóstol Pedro en su segunda carta, 1:5, dice, hablando de esta lista, también dice, a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento ¿qué cosa? Dominio propio. O sea que esa es la templanza, tener el dominio propio. ¿Qué ocurre con el dominio propio? Con esta templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Ni siquiera los incrédulos más reacios hacen leyes contra tales cosas, porque no hay ley, ¿no? Es imposible que puedan poner leyes a lo que el Espíritu Santo produce. No hay manera de poner leyes. Aún si alguien llega a considerar tales cosas como síntomas de debilidad, porque el mundo puede catalogar algunas de estas características como un síntoma de debilidad. Sin embargo, aun cuando ellos reconozcan eso, digan eso, llegan a reconocer que nunca hace daño aquello, que nunca hace daño. No hay ley contra tales cosas, no hay ley contra tales cosas. Este es el fruto del Espíritu. Se trata de las mismas virtudes que Él quiere que todos los hombres tengan y que Él les da. ¿Cuándo qué? Cuando depositamos la confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, nos explica el apóstol Pedro, hablando de las virtudes cristianas, dice, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, dice, ni sin fruto, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el creyente que anda en el Espíritu y manifiesta el fruto, su fruto, no necesita un sistema de ley para producir las actitudes y las conductas correctas. El Espíritu Santo es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente. El fruto del Espíritu es suficiente porque esto va a brotar del interior del creyente porque esto lo produce el Espíritu. Y finalmente, versículos 24 y 25 está la conquista. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. Mira, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Qué interesante el verso 24, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas las personas que son de Cristo, por fe en Él, por fe en Cristo y su obra perfecta de salvación, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es la obra de Cristo que ha logrado eso. Es la obra de Cristo que ha logrado eso. No es la obra del creyente, es la obra de Cristo. Esta frase de han crucificado la carne, esta es una declaración clave aquí porque la crucifixión es un medio de ejecución. Y todos los usos de este término se refieren a ¿qué? A la muerte de Jesucristo en la cruz. Tú vas a todos los textos y lees y casi todo se refiere a que Jesucristo murió en la cruz. Excepto en 4 ocasiones que lo tenemos aquí en la carta a los Gálatas. Excepto en 4 ocasiones. Y podemos ver, nosotros en Gálatas 6:6 está una,
que se refiere al momento de la justificación, al momento de la salvación. Dice Gálatas 6:6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Eso ocurre en la justificación. Dice, nuestro viejo hombre también fue crucificado. Ahí no está hablando de la crucifixión de Jesucristo enteramente, está hablando, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado. Luego tenemos aquí en Gálatas 2:20, que ya lo estudiamos, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estos dos versículos enseñan que a la hora de la salvación del hombre viejo, del hombre pecaminoso, no regenerado, fue ejecutado y ha muerto. Ha muerto este viejo hombre. Eso es lo que está diciendo. Ha muerto este viejo hombre. Es decir, que ha dejado de actuar como amo esclavizador este viejo hombre. Ya no es un amo que esclaviza a la persona. Ahora el creyente es libre para servir al Señor. Eso es lo que está denotando aquí estos dos versículos. Luego vemos el tercero que está en Gálatas 6:4, cuando dice, el mundo, Gálatas 6:14, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el tercero que observamos aquí. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En estos tres pasajes que hemos leído, Pablo quiere dar a entender que la analogía de la crucifixión, la idea del cese de toda influencia, no está aquí presente. No es que ha cesado completamente ya de que nosotros no tenemos los deseos pecaminosos. Nunca está dando a entender en estos tres versículos esta idea de un cese de toda influencia del pecado. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado es una realidad en nuestra vida. Es una realidad en nuestra vida. La tentación del mundo es una realidad en nuestra vida. Es al diario nosotros tenemos esta tentación. Entonces la situación ha cambiado porque se ha roto el poder del viejo yo. Se ha roto el poder del viejo yo y el poder del mundo. Se ha roto. Influencias estas que ya no tienen dominio sobre la vida del creyente. Eso es lo que ha sucedido. En nuestro texto Pablo dice que la carne ha sido ejecutada. Mira, Gálatas 2:5-24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si los cristianos han crucificado su carne, ¿cómo es que en los versículos anteriores Pablo dice que el creyente tiene una guerra constante con la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido entonces muere la carne en la conversión? ¿En qué sentido muere la carne? ¿En qué sentido es crucificada y muere? Bueno, no puede ser en el sentido completo y presente de la expresión, porque en ese caso contradice la realidad del conflicto. Romanos 7 dice que hay una guerra interior y lo ha dicho en los versículos anteriores de Gálatas 5. Entonces tampoco puede referirse a un tiempo futuro en la glorificación, porque entonces el verbo tendría que decir crucificarán la carne. No dice eso. Entonces la mejor manera de entender esta verdad es considerar esta frase que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos como una alusión a la cruz de Jesucristo, como un acontecimiento del pasado, es decir, que se trata de volver la mirada a la cruz al momento en que se llevó a cabo la muerte de la carne. La carne con sus pasiones y deseos está muerta en el sentido de que ya no reina sobre el creyente, ya no es amo del creyente, ya no nos tiene esclavitud a los creyentes. Esta es la realidad espiritual para nosotros los creyentes. Las pasiones y los deseos, antes nosotros estábamos totalmente dominados, nunca podíamos librarnos. La muerte de Cristo en la cruz ha logrado matar estos deseos pecaminosos, en el sentido de que ya no es más nuestro amo, ya no está reinando nuestras vidas, ya no, ese no es el patrón para el creyente. Así como, no sé, yo viví en el tiempo en que mi madre degollaba a la gallina, le cortaba la cabeza, y cuando le cortaba la cabeza a la gallina todavía se seguía moviendo por todo lugar hasta cuando salía la última gota de sangre. Ella seguía actuando y moviéndose
y luego ya cesaba toda actividad porque ya no había nada más que moverse, ningún nervio que podía reaccionar. De la misma manera sucede con la carne. La carne en nosotros ha sido derrotada para siempre. La carne ha sido derrotada para siempre. Y ahora vivimos en una situación en la que Cristo reina sobre nosotros por su Espíritu. Y es nuestro deber entonces vivir de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Por eso podemos vivir en el Espíritu. Y debido a lo que los creyentes tienen una vida nueva en Jesucristo, entonces también deben tener una nueva manera de vivir. Y por eso Pablo termina con el verso 26. Dice, si vivimos por el Espíritu, que es como lo hacemos, entonces andemos también por el Espíritu, que es como lo debemos hacer. Termino con la oración de Pablo por los cristianos de Colosas. Él oró fervientemente por ellos y él dice así, ¿no? Era para que ellos puedan caminar, dice, para que andéis, en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, y mira, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la oración de Pablo por los creyentes, de vivir en el Espíritu, llevando fruto, agradándole a Dios. Esta es la santificación. Y por eso él llega a decirle a estos hermanos de Colosas, de la manera que habéis visto, habéis recibido al Señor Jesucristo, que es por la fe, dice, andad en Él, por la fe en el poder del Espíritu. Oremos. Gracias, Señor, te damos por las promesas ciertísimas, la victoria que nos das aquí, cómo vencemos el pecado. Es la obra de Cristo en la cruz, ha hecho posible, ha cortado la cabeza de las pasiones y los deseos pecaminosos, ha quitado el dominio en nosotros. Nuestro patrón es la libertad en Cristo Jesús. Podemos obedecerte, Señor. Podemos vivir ahora en la ley, pero en la ley de Cristo Jesús. Amando a nuestro Dios, amando a nuestros hermanos. Padre, es la súplica. Ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a que sean la aplicación en nuestra vida y el poder de tu Espíritu, ayudándonos a vivir a estas alturas espirituales en las que nos muestra que debe ser la manera natural como todos los creyentes debemos vivir, agradándote, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, hoy en la tarde a las 5 nos vemos.